La caja de cartón pesaba más de lo que debería, no por su contenido, sino por lo que representaba. Verónica la sostenía con ambas manos mientras caminaba por el pasillo de oficinas que había recorrido durante 8 años, cada mañana, con una sonrisa y un saludo para cada compañero. Ahora, ese mismo pasillo estaba en silencio. Un silencio denso, incómodo, que se sentía casi físico. Las miradas se desviaban cuando ella pasaba. Algunos fingían estar ocupados con sus computadoras, tecleando sin propósito real. Otros simplemente bajaban la cabeza, como si el suelo de repente se hubiera vuelto fascinante. Nadie la despidió con palabras, pero todos sabían que ese era su último día. Todos sabían que algo había salido terriblemente mal. Dentro de la caja, una taza con el versículo «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», con una pequeña rajadura en el borde que nunca se había molestado en reparar. Un calendario con anotaciones de fechas de reuniones que ya no importaban, con círculos rojos alrededor de plazos que otra persona tendría que cumplir ahora. Una planta suculenta que había cuidado con el mismo esmero con el que cuidaba todo en su vida. Sus hojas verdes brillantes ahora ligeramente marchitas por la falta de agua de los últimos días turbulentos. Y una carta de terminación de contrato que usaba palabras elegantes, frías y corporativas para decir algo muy simple. La habían despedido por negarse a mentir, por mantener su integridad en un lugar donde la integridad se había convertido en un estorbo. Verónica era una mujer cristiana. Eso no era un dato secundario en su vida. No era una etiqueta superficial que se ponía los domingos y se quitaba el lunes. Era el fundamento desde el cual construía cada decisión, cada conversación, cada acción. Y esa decisión, la de mantenerse firme en lo que creía correcto cuando le pidieron que falsificara documentos, le acababa de costar su trabajo, su estabilidad económica y, según descubriría en las próximas semanas, mucho más de lo que jamás imaginó posible. La puerta principal de la empresa se cerró detrás de ella con un sonido metálico que resonó en el estacionamiento vacío. Era viernes por la tarde, casi las 5. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y violeta. Su esposo Rodrigo vendría por ella en 20 minutos. ¿Cómo le explicaría que después de 8 años de lealtad impecable, de nunca llegar tarde ni un solo día, de sacrificar fines de semana y cumpleaños familiares, de ser la persona a la que todos acudían cuando necesitaban ayuda o consejo, la habían echado como si fuera una empleada problemática y conflictiva? ¿Cómo le diría que el precio de su integridad había sido tan alto? ¿Cómo enfrentaría la mirada de sus hijos cuando preguntaran por qué mamá ya no iba a trabajar? El sol de marzo caía sobre su rostro, pero ella no sentía calor. Sentía algo mucho más pesado, la certeza de que había hecho lo correcto, mezclada con el terror absoluto de las consecuencias. Tenían 2 hijos en edad escolar, una hipoteca que apenas podían pagar entre los 2 sueldos, gastos médicos de su madre que sumaban cientos de dólares cada mes, y ahora, de un momento a otro, 0 ingresos de su parte. Si te gustan estas crónicas de historias reales de fe y vida, suscríbete para no perderte las próximas, porque lo que viene es aún más complicado y perturbador de lo que parece. Verónica se sentó en el bordillo del estacionamiento, colocando la caja a su lado. Una brisa ligera movió su cabello. Podía ver su reflejo en la ventana de un auto estacionado. Una mujer de 37 años que se veía exhausta, derrotada, pero extrañamente en paz. Paz en medio del caos. Paz que no tenía sentido lógico. Pero lo que Verónica no sabía en ese momento, mientras esperaba con su caja de pertenencias y su dignidad intacta, era que su despido no había sido una simple consecuencia de su negativa a cooperar. Había algo más, algo oscuro que se estaba moviendo en las sombras de esa empresa, algo que involucraba dinero, poder, ambición desmedida y una red de mentiras mucho más profunda de lo que ella sospechaba. Algo que, cuando finalmente saliera a la luz semanas después, haría que todo el mundo entendiera el verdadero precio
que había pagado esta mujer cristiana por negarse a comprometer sus valores. Y ese precio, amigo que me escuchas ahora, resultaría ser mucho más absurdo, más injusto y más revelador de lo que cualquiera podría haber anticipado. Para entender por qué Verónica estaba sentada en ese bordillo, con su vida laboral destruida y su futuro financiero en el aire, hay que regresar 3 meses atrás. Hay que conocer quién era ella realmente, más allá de la empleada modelo que acababa de perder su trabajo, más allá de los números en su tarjeta de presentación. Verónica Méndez tenía 37 años y había construido su vida sobre 2 pilares inquebrantables: su familia y su fe. No era de esas personas que hablan de Dios todo el tiempo, ni que predican en cada conversación casual. No llevaba camisetas con versículos bíblicos, ni citaba las Escrituras en cada reunión. Era más sutil que eso, más profunda. Su cristianismo se mostraba en las pequeñas cosas, en cómo trataba a la gente con respeto genuino, en su honestidad casi obsesiva incluso en detalles menores, en su forma de enfrentar los problemas con oración silenciosa antes que con gritos o reclamos airados. Trabajaba como coordinadora de calidad en una empresa mediana de productos de consumo masivo. Su función era revisar que los reportes de ventas, las evaluaciones de desempeño y las auditorías internas estuvieran impecables antes de presentarlos a los inversionistas y a la dirección corporativa. Era un trabajo de confianza absoluta, un trabajo donde la precisión y la ética no eran opcionales, eran el núcleo mismo de la función. Un error podía costar millones. Una mentira podía destruir la reputación de toda la compañía. Y Verónica lo hacía con una dedicación meticulosa que había ganado el respeto de todos. Bueno, de casi todos. Su rutina diaria era predecible, pero satisfactoria. Despertaba a las 5:30 de la mañana, antes de que el sol apareciera. Leía su Biblia con una taza de café recién hecho, en el pequeño sofá gris de la sala, mientras la casa todavía dormía en silencio. Esos 30 minutos eran sagrados para ella, no por obligación religiosa impuesta desde afuera, sino porque le daban claridad mental y paz emocional para enfrentar el día. Le recordaban sus prioridades cuando el mundo laboral amenazaba con consumirla. Luego despertaba a sus hijos con besos en la frente. Sebastián, de 11 años, que siempre pedía 5 minutos más, y Camila, de 8, que saltaba de la cama lista para enfrentar el mundo. Preparaba el desayuno mientras Rodrigo, su esposo de 14 años, se duchaba cantando canciones viejas de rock en español. Él era técnico en sistemas y trabajaba en una empresa de tecnología. Eran un equipo sólido. Un matrimonio que funcionaba no por ser perfectos, ni por nunca tener desacuerdos, sino por respetarse y apoyarse incluso cuando no estaban de acuerdo en todo. Deja tu like si esta historia te está atrapando, porque lo que parecía una vida perfectamente normal y estable estaba a punto de desmoronarse de una forma que nadie vio venir. Verónica llegaba a la oficina a las 8 en punto cada mañana. Nunca tarde, nunca ausente sin justificación. Saludaba a Marta, la recepcionista de 60 años, con el cabello teñido de rubio. Le preguntaba genuinamente por su hijo, que estudiaba medicina en la Universidad Estatal. Pasaba por el cubículo de Fernando, el analista junior de 25 años que siempre se veía cansado, y le dejaba un té de menta porque sabía que le gustaba y que nunca se acordaba de prepararse uno. Pequeños gestos que construían relaciones reales, pequeñas acciones cotidianas que hacían que la gente la apreciara no por estrategia calculada, sino porque ella genuinamente se preocupaba por las personas con las que compartía 40 horas a la semana. Durante 7 años y medio, todo fluyó sin contratiempos significativos. Los números cuadraban con precisión matemática, los reportes se entregaban a tiempo y sin errores. Los clientes corporativos estaban satisfechos con la transparencia de la información. Verónica incluso había sido reconocida 2 veces como empleada del año, con una placa que colgaba orgullosamente en su oficina. Su espacio de trabajo era modesto pero personal.
Un pequeño estante con una Biblia desgastada por el uso, fotos enmarcadas de su familia en la playa el verano pasado, y un recordatorio enmarcado que decía: «Haz todo como para el Señor, no para los hombres». Algunos compañeros lo notaban y sonreían. Otros no le prestaban atención, pero nadie lo cuestionaba ni se quejaba. Era parte de quién era ella, y en esa empresa, hasta ese momento fatídico, parecía que había espacio para que cada quien fuera auténtico sin tener que esconder partes fundamentales de su identidad. Pero hace exactamente 3 meses, algo cambió de forma abrupta. Llegó un nuevo gerente regional. Se llamaba Ricardo Esteves, 40 y tantos años. Traje impecable de marca cara. Sonrisa calculada que nunca llegaba completamente a sus ojos. Mirada penetrante que parecía estar siempre evaluando el valor de cada persona en términos de utilidad inmediata para sus objetivos. Venía de una empresa multinacional, donde, según él mismo contaba con orgullo en las reuniones de presentación, los resultados eran lo único que importaba, y los sentimentalismos no tenían lugar. Desde el primer día, Verónica sintió algo extraño en su presencia. No era nada concreto que pudiera señalar, solo una incomodidad sutil, pero persistente, como cuando sabes que alguien no está siendo completamente honesto contigo, pero no puedes señalar exactamente qué es lo falso en sus palabras. El primer choque directo llegó un martes por la tarde, 2 semanas después de la llegada de Ricardo. Verónica estaba revisando meticulosamente el reporte trimestral de ventas, como hacía cada 3 meses, cruzando cifras y verificando consistencias. Fue entonces cuando notó algo que no cuadraba en absoluto. Las cifras de la región sur mostraban un crecimiento espectacular del 18% comparado con el trimestre anterior, números que lucían impresionantes en cualquier presentación corporativa. Pero cuando cruzó los datos con los inventarios físicos y las órdenes de compra registradas en el sistema, los números simplemente no coincidían. Había una discrepancia significativa de casi 250.000 unidades. No era un error menor de tipeo ni un redondeo insignificante. Era una diferencia masiva que sugería algo mucho más serio. Era su trabajo detectarlo. Era literalmente para lo que le pagaban. Así que hizo lo que siempre hacía con profesionalismo. Preparó un memo detallado de 3 páginas, documentó todas las inconsistencias con tablas comparativas, adjuntó las hojas de cálculo con las fórmulas visibles y lo envió a Ricardo Esteves con copia al director financiero. La respuesta llegó 2 horas después, mucho más rápido de lo esperado. Un email escueto, sin saludos cordiales ni agradecimientos. «Verónica, necesito verte en mi oficina. Ahora». El tono no era amigable ni profesional. Era una orden directa, casi amenazante. Cuando ella entró al despacho de Ricardo, él cerró la puerta detrás de ella con más fuerza de la necesaria, haciendo que el vidrio vibrara ligeramente. No le ofreció asiento. No hubo cortesías básicas. Se quedó de pie frente a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho. Una postura de confrontación clara. «Este memo», dijo sosteniendo la hoja impresa que había arrugado ligeramente en su mano, «es un problema serio». Verónica parpadeó varias veces, genuinamente confundida. ¿Un problema? Son discrepancias reales en las cifras oficiales. Podrían indicar errores graves en el sistema o en los reportes regionales. Ricardo dejó escapar una risa corta, sin humor, cargada de condescendencia. «Verónica, ¿sabes cuánto tiempo llevo en este negocio? 20 años. He trabajado en 5 empresas diferentes, todas exitosas. Y te voy a decir algo que aparentemente nadie te ha enseñado. Los números son flexibles. Siempre lo han sido. Todos en esta industria hacemos ajustes estratégicos para que las cosas se vean mejor de lo que son técnicamente. Es parte del juego. Es cómo funciona el mundo corporativo real». Verónica sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su estómago se contrajo. ¿Ajustes estratégicos? ¿Está hablando de manipular datos? Ricardo se acercó más, invadiendo deliberadamente su espacio personal.
una táctica de intimidación obvia. Mira, sé que eres muy religiosa y todo eso. He visto tu Biblia en el escritorio. He escuchado que vas a la iglesia cada domingo. Respeto eso. De verdad lo respeto. Cada quien con sus creencias, pero aquí, en el mundo real del negocio, necesitamos ser pragmáticos y realistas. Los inversionistas esperan buenos números consistentes. Si mostramos una caída o inconsistencias, hay despidos masivos y recortes brutales. Si mostramos crecimiento sostenido, todos conservamos nuestros trabajos y nuestras familias comen. ¿Entiendes la ecuación? Verónica lo entendía perfectamente, demasiado perfectamente. Lo que Ricardo le estaba pidiendo, sin decirlo explícitamente para evitar evidencia directa, era que falsificara los reportes financieros, que mintiera conscientemente en documentos oficiales, que firmara su nombre en papeles que presentaban una realidad completamente distorsionada a personas que tomarían decisiones multimillonarias basándose en esa información falsa. No puedo hacer eso, dijo ella con voz firme, pero sin agresividad, manteniendo la calma profesional. Mi trabajo es garantizar la precisión y la transparencia. Si hay problemas en los números, tengo la obligación ética y contractual de reportarlos. Es mi responsabilidad. Ricardo soltó el papel sobre su escritorio con desprecio y se sentó en su silla ejecutiva de cuero, reclinándose con una expresión que mezclaba fastidio, condescendencia y algo que parecía peligrosamente cercano a la amenaza. Entonces vas a tener que replantearte seriamente qué es más importante para ti: tu trabajo y el bienestar económico de tu familia, o tus escrúpulos morales inflexibles. Porque te voy a ser brutalmente honesto, Verónica. En esta empresa bajo mi gestión ya no hay espacio para gente que no sabe trabajar en equipo ni adaptarse a las nuevas directrices corporativas. Cuéntame en los comentarios si has visto algo similar en tu trabajo o en tu vida, porque esta presión moral que enfrentó Verónica es mucho más común de lo que la gente admite públicamente. Ella salió de esa oficina con las piernas temblorosas. No de miedo exactamente, sino de indignación profunda mezclada con incredulidad. ¿Trabajar en equipo significaba mentir colectivamente? Ser pragmática significaba comprometer su integridad fundamental y arriesgar su licencia profesional. Durante toda su carrera había creído firmemente que hacer las cosas bien, con honestidad y excelencia, era suficiente. Que la integridad profesional tenía valor real en el mercado. Que ser una mujer cristiana en el mundo laboral no era un obstáculo superfluo, sino una fortaleza de carácter. Ahora, por primera vez en 8 años, se preguntaba si había estado viviendo en una ilusión ingenua. Y lo peor de todo, acababa de darse cuenta con claridad absoluta de que esto no era solo una conversación incómoda que se resolvería con el tiempo. Era una amenaza directa y explícita. Ricardo le había dejado perfectamente claro que si no cooperaba activamente en el fraude, habría consecuencias graves e inmediatas. Los días siguientes fueron una mezcla tóxica de tensión creciente y aislamiento gradual que se sentía como una enfermedad que se expandía lentamente. Verónica decidió mantenerse firme en su posición. No iba a falsificar los reportes bajo ninguna circunstancia. Eso era una línea roja absoluta que no cruzaría. Pero tampoco quería hacer escándalos innecesarios ni crear más conflicto del necesario. Buscó la forma diplomática y profesional de manejar la situación complicada. Programó una reunión privada con el director financiero, Germán Cortés, un hombre de 60 años que había estado en la empresa desde prácticamente su fundación hace más de 2 décadas. Era respetado universalmente, ecuánime en sus juicios, con reputación de justo, y Verónica confiaba genuinamente en que él entendería la gravedad del problema y tomaría las medidas correctas. La reunión fue programada para un miércoles por la mañana en un pequeño salón de conferencias del tercer piso. Verónica llegó 10 minutos antes, nerviosa, pero preparada. Llevó todos los documentos organizados en carpetas, las hojas de cálculo impresas con las discrepancias resaltadas en amarillo,
las evidencias de las irregularidades meticulosamente documentadas. Explicó con calma, claridad y precisión profesional lo que había encontrado en los reportes. Mostró las comparaciones. Señaló las inconsistencias que cualquier auditor externo detectaría inmediatamente. Explicó la presión que Ricardo había ejercido sobre ella. Germán la escuchó sin interrumpir ni una sola vez, asintiendo ocasionalmente con expresión seria, tomando notas en un cuaderno de cuero gastado. Cuando ella terminó su presentación de 20 minutos, él suspiró profundamente, cerró el cuaderno y juntó las manos sobre la mesa de forma casi paternal. Verónica, aprecio enormemente tu diligencia y tu dedicación al trabajo. Siempre has sido impecable en todo lo que haces. Una profesional ejemplar. Pausa larga e incómoda. Pero necesito que entiendas algo importante sobre la situación general de la empresa. Ricardo no es solo un gerente regional más, entre muchos. Es el protegido personal del CEO. Lo trajeron específicamente desde fuera con un mandato muy específico. Y claro, hacer que esta empresa sea mucho más atractiva financieramente para una posible venta a un grupo inversor internacional que está evaluándonos. Y eso significa, necesariamente, mostrar crecimiento sostenido y consistente en todos los indicadores clave. Verónica sintió un nudo apretado en el estómago que subía hasta su garganta. Entonces, ¿está diciendo que debo ignorar deliberadamente las irregularidades graves? ¿Que debo firmar reportes que sé que son falsos? Germán no respondió directamente a la pregunta. Miró por la ventana hacia el estacionamiento. Estoy diciendo que hay batallas en la vida profesional que vale la pena pelear porque puedes ganarlas, o al menos generar un cambio positivo. Y hay batallas donde lo único que logras es destruirte a ti misma sin cambiar absolutamente nada del sistema. Piensa en tu familia, Verónica. Piensa seriamente en tu futuro aquí y en otros lugares. No querrás ser vista en la industria como alguien que no sabe adaptarse a las realidades del negocio moderno. Esa noche, Verónica llegó a casa tarde, casi a las 9. Rodrigo estaba preparando la cena con los niños en la cocina, haciendo espaguetis, que era el platillo favorito de Sebastián. La casa olía a salsa de tomate y ajo. Sebastián le mostró emocionado un dibujo que había hecho en la clase de arte. Una familia sonriente bajo un árbol enorme con pájaros. «Eres tú, mamá», dijo señalando una figura con cabello largo y vestido azul. «Y estás feliz, porque estamos todos juntos». Verónica lo abrazó con fuerza desmedida, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir y no quería que sus hijos la vieran llorar. ¿Cómo explicarle a un niño inocente de 11 años que el mundo laboral adulto a veces exige que sacrifiques tu integridad moral para mantener la paz superficial y el cheque quincenal? Esa noche, después de que los niños se durmieron en sus habitaciones, Verónica le contó absolutamente todo a Rodrigo con lujo de detalles. Él la escuchó en silencio total, sentados ambos en el borde de la cama matrimonial, con la luz tenue de la lámpara del buró, proyectando sombras largas y dramáticas en la pared beige. «¿Qué quieres hacer realmente?», preguntó él finalmente, tomando su mano entre las suyas. «No sé si tengo muchas opciones reales», respondió ella con voz cansada. «Si no coopero con Ricardo, me van a despedir eventualmente. Si coopero, voy a estar traicionando todo en lo que creo y arriesgando consecuencias legales graves». Rodrigo apretó su mano con ternura y firmeza. «Entonces no cooperes bajo ninguna circunstancia. Encontraremos la forma de sobrevivir económicamente como sea. Venderemos cosas, si es necesario. Yo buscaré trabajo extra. Pero no puedes vivir con esa carga moral en tu conciencia. No eres esa persona, y nunca lo has sido». Pero Rodrigo no sabía algo crucial que Verónica tampoco sabía todavía en ese momento. Ricardo ya había comenzado sistemáticamente a construir el caso corporativo para despedirla con aparente justificación. En las reuniones semanales de gerencia con todos los jefes de departamento, empezó a sembrar dudas sutiles pero constantes sobre su desempeño profesional. «Verónica es muy meticulosa en los detalles, eso es cierto,
pero excesivamente lenta en la entrega, decía con tono preocupado. A veces, su rigidez inflexible nos hace perder oportunidades importantes de negocio. Pequeñas frases venenosas que, repetidas suficientes veces en diferentes contextos, empezaban lenta, pero efectivamente, a cambiar la percepción colectiva de la gente sobre ella. Fernando, el analista junior que siempre había admirado a Verónica, notó el cambio palpable de ambiente. Intentó advertirle durante un café en la cafetería del edificio. Ten mucho cuidado, Verónica. Ricardo está diciendo cosas sobre ti en las reuniones donde no estás presente. Cosas que no son ciertas, pero ya era demasiado tarde para evitar lo inevitable. La maquinaria corporativa de destrucción profesional ya estaba en movimiento completo. 2 semanas después de su reunión fallida con Germán, Verónica recibió oficialmente una evaluación de desempeño negativa. Era la primera evaluación negativa en sus 8 años completos de trabajo impecable. Los argumentos escritos eran deliberadamente vagos y subjetivos. Falta notable de flexibilidad ante nuevos paradigmas. Resistencia evidente al cambio organizacional. Dificultad seria para trabajar en equipo bajo nuevas directrices estratégicas. Ella sabía perfectamente que era una farsa completa. Sabía que era retaliación pura por no cooperar con el fraude, pero también sabía por experiencia que en el mundo corporativo moderno, las percepciones subjetivas a veces importan mucho más que los hechos objetivos medibles. Y la percepción que Ricardo había construido meticulosamente de ella era la de una empleada rígida, problemática, que no sabía adaptarse a la realidad del negocio. El cerco psicológico y profesional se estaba cerrando inexorablemente, y lo peor de todo, ella no tenía la menor idea de cuán absurdo, injusto y revelador llegaría a ser el precio final que pagaría por mantener su integridad. El momento definitivo de quiebre llegó exactamente un viernes, 6 semanas después de aquella primera conversación amenazante con Ricardo en su oficina. Verónica fue llamada inesperadamente a una reunión de emergencia con el Departamento de Recursos Humanos. La representante asignada, una mujer joven de unos 30 años llamada Patricia López, tenía una expresión visiblemente incómoda en su rostro. Sobre la mesa de conferencias había un folder manila cerrado que parecía contener documentos importantes. El ambiente era tenso, formal, casi hostil. Verónica, necesitamos hablar sobre una queja seria que se presentó formalmente contra ti, dijo Patricia con voz profesional, pero claramente nerviosa. El corazón de Verónica se aceleró inmediatamente. Sintió calor en las mejillas. ¿Una queja? ¿De qué tipo exactamente? ¿Quién la presentó? Patricia abrió lentamente el folder y sacó un documento de 3 páginas grapadas. Un compañero de trabajo presentó un reporte formal, alegando que has estado haciendo proselitismo religioso invasivo en la oficina, lo cual viola claramente nuestras políticas corporativas de ambiente laboral neutral y respetuoso. Verónica sintió que el mundo completo giraba violentamente a su alrededor. Las paredes parecían moverse. ¿Qué? Eso es completamente falso. Es una mentira absoluta. Nunca, jamás he presionado a nadie con mi fe. Nunca he sido invasiva religiosamente. Patricia continuó leyendo directamente del documento con voz monótona, como si estuviera leyendo un guión preparado. El reporte específico dice textualmente que tienes una Biblia permanentemente visible en tu escritorio personal, que mencionas tu religión frecuentemente en conversaciones laborales casuales, que has invitado en múltiples ocasiones a compañeros a actividades de tu iglesia, y que utilizas lenguaje religioso al evaluar situaciones de trabajo. Verónica no podía creer lo que estaba escuchando. Era surreal. Tengo una Biblia en mi escritorio personal porque es importante para mí y me da paz. Igual que Laura tiene su estatua de Buda. Igual que Carlos tiene imágenes de santos católicos. Igual que Miguel tiene pósters motivacionales con citas espirituales. Jamás la he usado para presionar o evangelizar a nadie. Y sí, una vez, hace como 6 meses, invité a Marta de recepción a un evento navideño familiar de la iglesia,
porque ella estaba pasando por una depresión terrible después de su divorcio, y pensé que le haría bien estar rodeada de gente amable. Pero fue una invitación amistosa y opcional, no proselitismo agresivo. Patricia cerró el folder con un movimiento seco. Entiendo perfectamente tu posición y tus argumentos, Verónica, pero tenemos la obligación legal de tomarnos todas estas quejas muy en serio y seguir el protocolo establecido. Vamos a abrir una investigación interna formal, pero mientras tanto, te pedimos enfáticamente que remuevas inmediatamente cualquier material de naturaleza religiosa de tu espacio de trabajo para evitar crear más conflictos. Verónica sintió que algo fundamental se rompía dentro de ella. No era solo la injusticia obvia de la acusación fabricada, era la hipocresía monumental y selectiva. En esa misma oficina de 50 empleados, había compañeros con estatuillas budistas, con imágenes de santos católicos, con crucifijos, con mandalas, con atrapasueños indígenas, con banderas de equipos deportivos, que la gente trataba con devoción casi religiosa, con frases motivacionales de gurús espirituales de todo tipo. Pero solo a la mujer cristiana evangélica le pedían que removiera sus símbolos personales. Solo a ella le decían que su fe era problemática, invasiva, inapropiada para el ambiente laboral. Cuando salió de esa reunión humillante, Fernando la esperaba nerviosamente en el pasillo exterior, caminando de un lado a otro. Se veía pálido, asustado, culpable. Verónica, por favor, necesito decirte algo urgente. No puedo seguir callado. Susurró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Ricardo me presionó duramente para que firmara esa queja contra ti. Llamó a su oficina, cerró la puerta y me dijo textualmente que si no firmaba el documento, él personalmente encontraría problemas graves en mi trabajo y me despediría. Tengo préstamos estudiantiles enormes. Tengo deudas con mi familia. Tengo miedo constante de perder mi empleo. Verónica se quedó literalmente sin aire en los pulmones. ¿Fuiste tú quien firmó? Fernando bajó la cabeza completamente avergonzado, sin poder mirarla a los ojos. Perdóname, por favor. Soy un cobarde. Lo sé. Tengo miedo de perder mi trabajo y no tener cómo pagar mis deudas. Pero necesitabas saber la verdad. Esto no es real. Nada de lo que dice ese documento es verdad. Él está fabricando razones elaboradas para despedirte específicamente porque no aceptaste falsificar los reportes financieros que te pidió. Si estas historias de fe y vida real te impactan profundamente y quieres seguir conociendo más casos auténticos, suscríbete ahora mismo porque el desenlace impactante de esta crónica va más allá de lo imaginable. Esa confesión inesperada fue como una llave maestra que abrió completamente todo el panorama. Verónica entendió con absoluta claridad que no estaba enfrentando una simple diferencia de opinión laboral ni un malentendido profesional. Estaba enfrentando una estrategia deliberada, calculada y sistemática de destrucción profesional completa. Ricardo no solo quería que ella se fuera silenciosamente, quería asegurarse meticulosamente de que se fuera sin credibilidad profesional, sin referencias utilizables, sin posibilidad alguna de defenderse públicamente o de conseguir trabajo similar en la industria. Y estaba usando precisamente su fe, su identidad fundamental como mujer cristiana, como el arma principal para destruirla porque sabía que era lo más importante para ella. Verónica tomó una decisión firme esa misma tarde. No iba a renunciar voluntariamente. No iba a darle esa satisfacción fácil a Ricardo. Si iban a despedirla injustamente, tendrían que hacerlo oficialmente y dejar un rastro documental. Y ella documentaría absolutamente todo con evidencias. Esa noche, sentada en su computadora personal hasta las 2 de la madrugada, escribió un correo electrónico detallado de 5 páginas al CEO de la empresa, Alberto Mendoza, explicando meticulosamente todo. Las presiones específicas para falsificar reportes financieros,
las evaluaciones negativas injustificadas, la queja religiosa completamente fabricada, los testimonios de Fernando. Era un movimiento extraordinariamente arriesgado que podía empeorar todo exponencialmente, pero era la única carta que le quedaba por jugar en este juego corrupto. La respuesta del CEO nunca llegó. Ni un acuse de recibo automático, ni una llamada de su asistente. Silencio absoluto. En cambio, 3 días después de enviar ese correo explosivo, un lunes por la mañana, Verónica recibió una notificación formal de terminación de contrato entregada por Patricia de Recursos Humanos. La razón oficial impresa en papel membretado. Reestructuración departamental estratégica y ajuste de personal por optimización de recursos. No mencionaban la queja religiosa fabricada. No mencionaban las evaluaciones de desempeño negativas. No mencionaban absolutamente nada controversial. Era una terminación aparentemente limpia en el papel oficial, pero profundamente sucia en la realidad de lo que había ocurrido. Le dieron exactamente 2 semanas de indemnización económica, mucho menos de lo que correspondía legalmente por sus 8 años completos de servicio leal, y le pidieron enfáticamente que empacara todas sus pertenencias personales y se fuera del edificio ese mismo día, inmediatamente. Así fue exactamente como llegó a ese momento del primer bloque, caminando lentamente por el pasillo interminable con su caja de pertenencias, sintiendo las miradas esquivas e incómodas de sus excompañeros que no sabían qué decir. Pero lo que Verónica no sabía entonces, lo que absolutamente nadie en ese edificio sabía en ese momento, era que su correo detallado al CEO había desencadenado algo completamente inesperado en las sombras corporativas. 2 semanas después de su despido humillante, mientras ella buscaba trabajo desesperadamente, enviando currículums a docenas de empresas y lidiaba con la ansiedad paralizante de las facturas sin pagar acumulándose, recibió una llamada de un número desconocido con código de área de otra ciudad. Era un abogado corporativo de una firma prestigiosa de auditoría externa. Señora Méndez, ¿podría reunirse conmigo personalmente mañana? Necesito hacerle algunas preguntas específicas sobre su tiempo en la empresa y sobre las acusaciones que usted presentó. Verónica aceptó inmediatamente, sin entender completamente qué estaba pasando, pero sintiendo una chispa de esperanza. En esa reunión tensa en una oficina de abogados del centro, el abogado auditor le mostró documentos internos que hicieron que todo cobrara un sentido completamente escalofriante. Resultó que el CEO Alberto Mendoza sí había recibido su correo explosivo. Y aunque no le respondió directamente a ella por razones legales estratégicas, sí ordenó inmediatamente una auditoría interna exhaustiva y completamente confidencial. Esa auditoría forense profunda descubrió algo mucho peor de lo que cualquiera imaginaba. Ricardo Esteves no solo había estado presionando para falsificar reportes trimestrales de ventas, había estado personalmente involucrado en un esquema de fraude corporativo mucho más grande, elaborado y sistemático. Durante los últimos 8 meses completos, Ricardo había estado inflando artificialmente y de forma deliberada las cifras de rendimiento de varias regiones simultáneamente, no solo para hacer que la empresa se viera saludable externamente, sino porque estaba en negociaciones secretas extremadamente lucrativas con un grupo de inversionistas internacionales que querían comprar la compañía completa. Ricardo recibiría personalmente una comisión multimillonaria en efectivo, estimada en más de $2 millones, si la venta se concretaba exitosamente al precio inflado. Y para que eso sucediera según el plan, necesitaba desesperadamente que los números lucieran perfectos y consistentes. Verónica, con su insistencia obstinada en la precisión y la honestidad, había sido un obstáculo peligroso para todo el esquema criminal. Por eso la destruyeron profesionalmente de forma tan sistemática. Por eso usaron su fe cristiana como pretexto conveniente. Por eso fabricaron quejas y evaluaciones negativas completamente falsas. Pero aquí viene lo verdaderamente absurdo e indignante. Cuando la auditoría forense completa
salió finalmente a la luz interna y Ricardo fue despedido inmediatamente con causa justificada cuando los inversionistas internacionales se retiraron completamente de la negociación al conocer el fraude, cuando todo el esquema criminal elaborado se desmoronó públicamente, causando pérdidas millonarias. La empresa nunca se disculpó formalmente con Verónica. Nunca le ofrecieron honestamente su trabajo de vuelta con las disculpas que merecía. Nunca le compensaron adecuadamente por el daño reputacional severo, por el estrés psicológico brutal, por las semanas de angustia financiera. En cambio, a través de sus abogados corporativos, le ofrecieron fríamente un acuerdo de confidencialidad. Le pagarían exactamente un año completo de salario en una suma global si ella firmaba un documento legal donde se comprometía explícitamente a no hablar públicamente del caso, a no dar entrevistas, a no publicar nada en redes sociales y a no demandar civilmente a la empresa ni a Ricardo por daños y perjuicios. Verónica leyó ese documento legal denso en la sala de su casa, sentada en el sofá donde leía la Biblia cada mañana, con Rodrigo sentado silenciosamente a su lado, sosteniéndole la mano. Sebastián y Camila jugaban inocentemente en el jardín trasero, ajenos completamente a la tormenta devastadora que había destrozado emocionalmente a su madre. Un año completo de salario era muchísimo dinero para una familia de clase media. Les daría tiempo suficiente para estabilizarse financieramente, pagar deudas acumuladas, respirar con tranquilidad, pero firmar ese acuerdo significaba silenciar permanentemente la verdad. Significaba que Ricardo quedaría públicamente como un simple empleado despedido por bajo desempeño, no como el arquitecto criminal de un fraude corporativo masivo. Significaba que otras personas en situaciones similares nunca sabrían que resistir con integridad era posible y necesario. ¿Qué hago, Rodrigo?, le preguntó ella con lágrimas en los ojos por primera vez en semanas. Él la miró con esa mezcla profunda de amor incondicional y respeto genuino que solo viene de 14 años de caminar juntos por todo tipo de tormentas. Haz exactamente lo que te deje dormir en paz cada noche. Haz lo que puedas defender delante de Dios y delante de nuestros hijos cuando crezcan y pregunten. Verónica no firmó el acuerdo de confidencialidad. Rechazó completamente el dinero tentador. En cambio, tomó la decisión de colaborar plenamente y sin reservas con las autoridades regulatorias financieras que investigaban el fraude corporativo de Ricardo. Su testimonio detallado, preciso y documentado fue absolutamente clave para establecer un patrón claro de presión sistemática y comportamiento criminal. Ricardo Esteves enfrentó múltiples cargos civiles graves. La empresa tuvo que pagar multas regulatorias significativas que sumaban millones. Y aunque Verónica nunca recuperó su trabajo específico en esa compañía, aunque nunca recibió las disculpas públicas que merecía, su historia comenzó a circular silenciosamente en círculos profesionales. 6 meses largos después del despido, meses de búsqueda intensa y docenas de entrevistas, una empresa competidora del mismo sector la contactó directamente. Habían escuchado sobre su caso a través de contactos mutuos en la industria. Necesitaban exactamente a alguien como ella, íntegra hasta el punto de ser incómoda, valiente hasta el punto de arriesgar todo, dispuesta a hacer absolutamente lo correcto, incluso cuando era profesionalmente peligroso y personalmente costoso. Le ofrecieron un puesto completamente nuevo de directora de cumplimiento ético y auditoría interna, con un salario 20% mejor del que tenía antes. Pero más importante que el dinero, infinitamente más valioso, le ofrecieron un ambiente corporativo, donde su fe no era vista como un problema vergonzoso, sino como un activo de carácter, donde ser una mujer cristiana que no negociaba sus valores fundamentales bajo ninguna presión era visto como fortaleza moral, no como debilidad profesional. ¿Fue fácil ese periodo brutal de desempleo? Absolutamente no. Fue probablemente el periodo más difícil de su vida adulta. Hubo noches largas donde Verónica lloró amargamente de frustración, miedo
y rabia contenida. Hubo momentos oscuros donde se preguntó si había tomado la decisión correcta, si no debería haber sido más pragmática, como Ricardo sugirió. Rodrigo tuvo que trabajar horas extra agotadoras, tomando proyectos freelance adicionales hasta la madrugada. Tuvieron que ajustar el presupuesto familiar drásticamente, cortando gastos no esenciales, posponiendo vacaciones planeadas, cancelando suscripciones. Los niños notaron inevitablemente la tensión en la casa, aunque sus padres intentaban heroicamente ocultarla con sonrisas forzadas. Pero también fue un tiempo extraordinario, donde la familia se unió emocionalmente de maneras profundas que no habían experimentado antes. Sebastián y Camila aprendieron, viendo el ejemplo vivo de su madre, lo que realmente significa defender lo que crees, incluso lo cuesta todo. Aprendieron que la integridad no es solo un concepto abstracto que se predica en la iglesia los domingos, sino una decisión concreta que se toma en momentos específicos de prueba. Verónica y Rodrigo redescubrieron la solidez de su matrimonio, la capacidad de sostenerse mutuamente cuando todo se derrumbaba alrededor. En su nueva empresa, Verónica implementó desde cero protocolos rigurosos que protegían específicamente a empleados que reportaban irregularidades o comportamientos antiéticos. Creó canales completamente anónimos y seguros de denuncia interna. Hizo presentaciones en toda la compañía sobre por qué la ética corporativa no es un lujo opcional, sino el fundamento de un negocio sostenible. Hizo que la integridad fuera parte absolutamente central de la cultura corporativa. No solo un documento bonito olvidado en algún manual de inducción que nadie lee. Y aunque nunca volvió a hablar públicamente en detalle de su caso específico, por respeto a su familia y por no querer revivir el trauma constantemente, su historia circuló orgánicamente en redes informales de mujeres profesionales cristianas, como ejemplo poderoso de que es posible mantenerse firme, de que la integridad eventualmente encuentra su recompensa, aunque el camino sea brutal. 3 años completos después de aquel viernes terrible, donde caminó fuera de su antiguo trabajo con una caja en las manos y el corazón destrozado, Verónica está sentada en su nueva oficina amplia con vista a la ciudad. Hay una Biblia desgastada en su escritorio. Hay fotos enmarcadas de su familia en la playa el verano pasado, todos sonriendo genuinamente. Hay una planta suculenta que sobrevivió milagrosamente a la transición caótica. Y hay algo más invaluable. Una certeza profunda y sólida de que el precio que pagó, aunque absurdo e injusto en muchos sentidos, valió completamente la pena. No porque todo terminó perfectamente bien como en una película, sino porque ella terminó completa. No fragmentada, no comprometida, no avergonzada de quién es. Entera. El aprendizaje fundamental no fue que la fe te protege mágicamente de la injusticia del mundo. El aprendizaje real fue que la fe te sostiene firmemente a través de la injusticia cuando llega inevitablemente. Que ser una mujer cristiana en el mundo laboral moderno no significa que no enfrentarás presiones brutales para comprometer tus valores. Significa que cuando las enfrentes, tendrás un ancla interna profunda que te impide ser arrastrada fácilmente por la corriente poderosa de lo conveniente, lo pragmático, lo aceptable. Y a veces, solo a veces, esa resistencia obstinada termina abriendo puertas completamente inesperadas que nunca imaginaste posibles en tus momentos más oscuros. ¿Esta crónica real te tocó el corazón profundamente? Suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas historias impactantes. Dale like si crees firmemente que la integridad todavía importa en este mundo corporativo complicado. Y cuéntame en los comentarios. ¿Has enfrentado alguna vez una situación difícil donde defender tus valores fundamentales te costó